Muchas gracias. ¿Se oye bien? Sí, ¿no? Bueno, pues antes de nada agradecer a Germán que haya tenido la amabilidad de proponer mi presencia aquí en este evento, a María Ángeles que lo haya gestionado y a todos los presentes por estar aquí en estos momentos. Disculpar también que estaba en el programa, aparecía que esta intervención iba a ser con mi compañera de consulta, con Erika Danez, pero por motivos personales nos ha sido, sobre todo a ella, el resultado muy difícil asistir, así que bueno, voy a intentar exponer un poco lo que queríamos exponer y señalar quizá en todo caso aquellas partes que ella hubiera desarrollado más, pero que al no estar presente pues no podrá hacerlo, ¿no? Bueno, a ver si me apaño bien con esto. Ahí está. Bueno, esta primera diapositiva es una mera introducción a algo que seguramente a todos los que estén familiarizados un poco con la psicología, por lo menos con las vertientes, digamos, más psicodinámicas, humanistas, pues no les resultará ajeno, ¿no? Y es la idea general de que el síntoma, a diferencia de lo que propone un modelo reduccionista de corte biomédico, por ejemplo, pues el síntoma en clínica mayormente tiene sentido. No es un fenómeno natural que acontece como son, pues no sé, como quien le sale un sarpullido o un grano, sino que el síntoma está expresando de alguna manera un conflicto intrapsíquico, un conflicto psicológico que la persona, el sujeto, pues no puede o no sabe cómo expresar de otra manera, ¿no? Un conflicto que muchas veces es de naturaleza inconsciente, como sabemos, ¿no? En segundo lugar, ya digo, solo de manera introductoria, señalar que el sentido de ese síntoma, el sentido siempre implica a la totalidad de la persona, a la totalidad de su cosmovisión, ¿no? Implica a la cosmovisión que tiene la persona, es decir, el mapa que tiene de la realidad y su lugar en esa realidad, es decir, que implica incluso la propia identidad de la persona, ¿no? Desde otra perspectiva podríamos hablar de la filosofía personal, su manera de entender el mundo y de entenderse a sí mismo o a sí misma en ese mundo, ¿no? En tercer lugar, y esto me parece también algo importante, recordar que ese sentido pues, tiene una historia personal, es decir, la gente cuando venimos al mundo, los seres humanos no nacemos ya con un sentido constituido, no nacemos con un mapa de la realidad ya configurado, sino que lo vamos adquiriendo a lo largo de nuestro trayecto personal, de nuestro trayecto vital, en función de las experiencias significativas de nuestra existencia. Sobre todo a partir de los modelos, de aquellas personas que nos sirven de modelos educativos, podríamos decir. En este sentido, las figuras parentales son fundamentales, pero no son las únicas, y de las relaciones interpersonales, ¿no? Los vínculos que experimentamos en nuestra propia persona, ¿verdad?, con aquellas personas significativas del entorno, ¿no? Es decir, el sentido no es algo natural, innato, ya dado, sino que se va configurando a lo largo de toda la biografía de la persona. Esto, a mi entender, ayuda mucho en clínica porque permite hasta cierto punto desculpabilizar a la persona de que aquello que le ocurre, pues bueno, pues ha obedecido en muchos casos a factores que ya estaban antes de ella y que no podía, digamos, haberlos controlado. Y permite, por contraposición, que ahora sí pueda tomar conciencia de cuáles son esos factores y empezar a responsabilizarse de ellos y de sí misma. Por último, lo que me parece interesante señalar, que es en lo que voy a centrar la exposición, es que ese sentido acontece dentro de un contexto que es en última instancia social histórico. Recordemos que el sistema familiar al fin y al cabo es más que un microsistema dentro del macrosistema social. Y a mí precisamente la motivación que me llevó a indagar esta serie de cuestiones que llevo un tiempo investigando es el constatar cómo los síntomas en clínica varían según el contexto social histórico, ¿no? Cuando uno ve los tipos de síntomas que trataba, por ejemplo, Freud, ¿no? Las histéricas, ¿verdad?, pues que somatizaban de una manera determinada, por ejemplo, con un brazo paralizado o cosas de ese estilo, pues aunque siguen aconteciendo, parece que los síntomas que tenemos hoy día, el tipo de trastornos, diríamos, son distintos. Entonces parece que hay una relación bastante clara, y a mí me parecía que era muy interesante investigarla y dilucidarla, entre el contexto social, ¿verdad?, la sociedad en la cual va emergiendo y configurándose los sujetos, y la manera en que esa sociedad predispone el modo concreto de hacer síntomas. Porque en unas sociedades se predispone una manera de hacer síntomas y en otras sociedades se predispone otra manera.
Y en ese sentido el análisis de la sociedad va a tener como dos ejes fundamentales, que van a ser el eje socioeconómico del capitalismo y el eje de género, el eje del patriarcado, ¿no? Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde he dejado yo? Bueno, negro pero se me camuflaba y no lo veía. Vale. Entonces, bueno, dentro del capitalismo son nociones muy básicas de economía que yo creo que, aunque las digamos a este nivel elemental, podemos entenderlas todos, ¿no? Se hablaba de que en un primer momento, por lo menos hasta cierto momento, hasta el primer tercio, dicho en un sentido muy ambiguo, del siglo XX, el capitalismo era un capitalismo basado en la producción. Digamos que la tecnología no había llegado a aquel nivel suficiente, como es el posterior, en el cual la producción deja de ser un problema. Es decir, el problema fundamental que tiene el capitalismo de producción es cómo conseguimos producir todos aquellos bienes que necesitamos o deseamos consumir, ¿no? Es decir, cuesta producir. Es necesario trabajar mucho para producir aquellos bienes que la sociedad demanda. En este sentido, ese capitalismo ha fomentado lo que ya desde los tiempos de Max Weber, ¿verdad?, se ha llamado la ética del trabajo. Es decir, el sujeto trabajador, que es la mayoría de la población, pero también el sujeto burgués, porque existe el sistema de competencia en el capitalismo y uno no puede dormirse en los laureles, configura su identidad, su subjetividad en base a lo que se ha llamado la ética del trabajo. Una ética que exige la autodisciplina y la represión de los distintos deseos, en fin, deseos de cualquier tipo de placeres que puedan distraer de la actividad laboral. Esta represión del deseo pues es un poco lo que se encontraba mayormente Freud todavía en su época, ¿no? Donde el conflicto intrapsíquico consistía mayormente en la famosa neurosis represiva, la represión del deseo en sus distintas variantes, ¿no? Y la identidad que se configura a partir de ahí suele ser una identidad, es decir, una concepción de uno mismo, ¿no? El self, podríamos decir, desde otras concepciones, bastante rígida. Es decir, uno ya sabe desde el nacimiento, ¿no? En las sociedades que a nosotros ya ha quedado esto obsoleto, pero antes uno sabía desde nacimiento cuál iba a ser su actividad social, pues casi incluso desde sus primeros momentos, ¿no? Se dedicaba a lo mismo que su padre, o entraba en una empresa en un puesto bajo, iba escalando y permanecía de manera estable hasta la época de la jubilación. Pasamos a la actualidad y lo que nos encontramos es inmersos totalmente en lo que se ha llamado de muchas maneras, la que me parece más clara es el capitalismo de consumo. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el anterior capitalismo de producción y el actual capitalismo de consumo? Bueno, en el capitalismo de consumo ya no es un problema la producción. La tecnología ha avanzado a un nivel determinado en el cual para producir cosas pues basta con apretar los botones de la máquina y se producen 1000, 2000, 100.000 unidades más. Eso genera otros muchos problemas, pero el trabajo humano ya no es tan necesario, o al menos no lo es de la misma manera en que lo era anteriormente. ¿Qué ha supuesto este capitalismo de consumo en el cual el problema ya no es cómo podemos producir lo que queremos consumir, sino cómo podemos conseguir que la población consuma todo lo que de hecho podemos producir? Porque ahora el problema no es producir, ahora el problema es cómo consigo vender todo aquello que puedo producir con relativa facilidad, digamos, ¿no? Bueno, pues esto genera dos tipos de ética distintas, ¿verdad? Por un lado, tenemos lo que podemos llamar la nueva ética del trabajo, posfordista, pues porque es después del modo de producción fordista, de la cadena más tradicional, bueno, en fin. Es decir, es un trabajo que es el actual que podemos constatar hoy día, donde los trabajos son flexibles, se habla de la flexibilidad, los trabajos no son estables, se habla de la precariedad, uno tiene incertidumbre laboral, cuánto tiempo va a durarme este trabajo, cómo pueden despedirme, cómo puedo superar cuando se me acabe el paro, volver a encontrar trabajo. Además resulta que ahora tengo que cambiar mi zona de vivienda, porque claro, la demanda de trabajo está en otra ciudad, pero yo tengo una familia. Es decir, hay una flexibilidad y precariedad bastante notable que se complementa además con una presión a la autosuficiencia. Se supone que el sujeto, trabajador también, ya no solo el empresario, tiene que ser empresario de sí mismo, tiene que ser autosuficiente, y por lo que se habla del emprendedor, ¿verdad? Incluso los trabajadores tienen que ser emprendedores. Bueno, esto genera una serie de síntomas bastante
digamos que predispone a síntomas bastante significativos en la actualidad, como son la ansiedad, la depresión, ansiedad por cumplir esas expectativas, depresión cuando uno constata la imposibilidad de cumplirlas, porque no todo el mundo puede cumplirlas, porque la competencia hace precisamente que solo unos puedan cumplirlas y la mayoría se quede en el camino, pánico, fobias, etc. Y tenemos por otro lado la llamada ética del consumo. Lo que se intenta fomentar es sobre todo el deseo de consumir. Lejos de reprimirse los deseos, lo que se intenta es que el deseo no tenga ninguna barrera, que cualquier tipo de estímulo sea un acicate para satisfacerlo, ¿verdad? Y podemos hablar, así lo han hablado, por ejemplo, desde la perspectiva lacaniana, del imperativo del goce, ¿no? Y podemos hablar, en este sentido, también de neurosis compulsiva, ¿no? La dificultad, al contrario del caso anterior de la ética del trabajo tradicional, ahora tenemos la dificultad de controlar los propios impulsos y los propios deseos. La vinculación entre esa predisposición y la manera de hacer síntoma en las adicciones, en el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, en los trastornos límites, incluso en las psicopatías, pues yo creo que es bastante significativa, por lo menos en algunos casos. La identidad resultante es una identidad, lejos de ser una identidad rígida y estable, es una identidad frágil, una identidad precaria. El sujeto actual se ve presionado por todo este contexto a tener una identidad, pues bueno, pues donde no sabe muy bien cuál es su lugar en el mundo, donde no sabe dónde va a estar mañana, y podemos hablar, lo han hecho algunos autores, del homo psicológicos, es decir, aquel ser humano que necesita constantemente de apoyos o muletas psi para mantener esa identidad frágil. De ahí que vivimos en la época donde florecen por doquier todo tipo de terapias, el coaching, la autoayuda, el pensamiento positivo, además de drogas ilegales y psicofármacos legales, ¿no? Metemos el eje de género, y disculpadme que vaya rápido, pero tengo que sintetizar algo que sin duda es mucho más amplio. El eje de género, tenemos que hablar de la sociedad patriarcal. ¿Qué es lo más significativo del patriarcado que a nosotros nos interesa? El patriarcado se cruza con el capitalismo y establece una división social del trabajo. Porque, claro, el trabajador produce, pero a los trabajadores también hay que producirlos. Es decir, alguien se tiene que ocupar de la reproducción biológica de los trabajadores que producen los bienes que todos necesitamos consumir. Y ese es el rol, ¿verdad? El rol reproductivo, el que se ha asignado al género femenino en el patriarcado tradicional. ¿Qué supone este rol reproductivo en la sociedad tradicional, ¿verdad? Pues supone una exclusión social, porque lo que está fuera del mercado no se valora, no se ve, está invisibilizado, no pagado y no valorado. Además, supone tradicionalmente un control del cuerpo femenino, del sexo, de la reproducción. Recordemos los típicos roles tradicionales de la mujer, roles positivos por un lado, como esposa o como monja o santa, o roles claramente negativos y estigmatizados para quien no cumplen esos parámetros, que son, por ejemplo, los de la puta o las de la bruja, ¿no? Y, por supuesto, produce una dependencia económica de la mujer respecto del hombre. Pongo entre comillas lo de dependencia porque en realidad toda la base socioeconómica se sustenta en este trabajo reproductivo de cuidado, sin el cual el sistema se vendría abajo. Pero es cierto que a nivel particular la mujer no deja de depender económicamente, en otro sentido, de su vínculo con el mercado que viene a través de su pareja varón. ¿Cuál es la ética que configura la subjetividad femenina en este contexto? Es una ética perversa del cuidado. Y decimos perversa no porque el cuidado en sí mismo es algo fantástico, estupendo y que tiene la máxima o debería tener la máxima valoración. Pero es una ética perversa o reaccionaria, dicen algunas autoras, del cuidado y del amor, porque supone una identidad subordinada de la mujer respecto del varón. Una identidad subordinada que la lleva a un constante conflicto de ideales, de autoestima, porque si soy generosa y me entrego a los demás, me olvido de mí misma, tengo que subordinarme y me siento culpable porque no atiendo mis necesidades, pero si las atiendo entonces no cumplo las expectativas sociales sobre mí y me siento culpable por no ser una buena madre, esposa, etcétera, etcétera, ¿no? Los síntomas de culpa y depresión están a la orden del día en el género femenino. Y bueno, aquí he mencionado, ya que ya no ha venido, el libro que publicó hace un par de años mi compañera, donde desarrolla todo esto desde la perspectiva de las distintas corrientes psicoanalíticas. Para quien tenga más interés, todo esto lo desarrolla con bastante detalle. En la actualidad, lo que tenemos es cómo articulamos esta subjetividad femenina en la actual sociedad de consumo, porque he hablado de los roles más tradicionales.
En la sociedad de consumo actual lo que ocurre es lo que se ha llamado la liberación de la mujer, pero una liberación entre comillas, porque si bien la mujer se ha incorporado al mundo laboral, desde luego no ha ocurrido lo que debería haber sido la contraparte, es decir, el varón no se ha incorporado, o al menos no en la misma proporción, al mundo de los cuidados o domésticos. En la práctica esto lo que ha ocurrido es que a la presión del rol tradicional se le ha sumado a la mujer la presión del rol laboral. Tenemos, por lo tanto, que ahora tiene que cumplir un doble rol, el reproductivo y el productivo, y cuando no lo hace, pues es porque tiene alguien que se ocupe de los cuidados, que normalmente suele ser una mujer de clase económica más baja, y bueno, las economistas feministas hablan de la cadena global de cuidados, donde las mujeres del tercer mundo emigran al primer mundo para cuidar a los hijos de las mujeres con cierta posición del primer mundo, mientras que sus madres o abuelas siguen cuidando a los niños que dejaron en su país de origen, ¿no? Y a la ética del cuidado tradicional se añade la presión de la ética del trabajo, ¿no? Es la imagen típica de la superwoman que se ha dicho. La mujer en esta sociedad de consumo, además, aborda el consumo desde una triple dimensión. Es un nuevo sujeto consumidor, es además objeto de consumo de la mirada y del deseo masculino, sigue siendo objetivizada por ese, y no tenemos más que ver la propaganda, cómo funciona el reclamo sexual, sobre todo de la mujer para cualquier tipo de producto, incluso los productos más inverosímiles, ¿no? Y además ve a su cuerpo como objeto de inversión de sí misma, se valora pues como la valoran en la sociedad, es decir, a través de su cuerpo, ¿no? Por lo tanto hay una fuerte identificación, una predisposición, una fuerte identificación de la mujer con su imagen corporal y a la cosificación de sí misma, que como podemos observar tiene un claro reflejo en el tipo de trastornos que predominan diferencialmente en mujeres respecto de hombres. Vemos como en las mujeres predominan los trastornos del ánimo, ansiedad y depresión, la proporción es el doble que en los varones, y los trastornos de somatización, es decir, que afectan al propio cuerpo, la fibromialgia, por ejemplo, que según muchos autores, y a mí me parece que tiene bastante sentido, sería el equivalente a las histerias en la época de Freud, se da en un 90% en el caso de las mujeres. Y los trastornos, por supuesto, de alimentación, que se dan en un 95% en el caso de las mujeres, frente a solo un 5% en el caso de los hombres. En los hombres predominan los trastornos psicóticos. El consumo de psicofármacos, ansiolíticos y antidepresivos, el 85% también tiene como objeto la población femenina, mientras que en los hombres predomina el consumo de alcohol y drogas ilegales. Y por último, creo que voy súper ajustado, pero me da tiempo, cómo ha afectado la crisis actual, porque bueno, dicen que ya hemos salido de ella, eso ya se verá, por desgracia, cómo ha afectado la actual crisis capitalista, reactivando lo que es el eje patriarcal, ¿no? La crisis ha afectado, en un primer lugar tenemos ahí, la crisis ha tenido una mayor incidencia en las mujeres tienen una menor jerarquía en su estatuto laboral en casi todos los ámbitos, por el mismo trabajo reciben de media un menor salario, entre el 20 y el 25% según los estudios que salen sistemáticamente todos los años, pertenecen en mayor proporción a la economía sumergida y, por supuesto, la tasa de paro es mucho mayor. Además, los recortes han afectado sobre todo, como sabemos, en el ámbito de los cuidados, recortes en sanidad, recortes en dependencia, la ley de dependencia ha quedado totalmente inutilizada, que ya era tímida en sí misma, y todo esto, ¿por qué se lo puede permitir al sistema? Porque sabe que en cada una de las casas va a haber una mujer soportando a nivel privado, en su propia persona, en su propia carne, en su propia psique, todo ese trabajo que alguien tiene que asumirlo y sacrificándose para que se mantenga a flote la sociedad, y de hecho se aprovecha el sistema. Y vemos cómo hay, por parte del sistema, una reactivación, una mayor presión de toda la cultura patriarcal, ¿no? Hay una reactivación del neomachismo, distintas formas que presionan para que la mujer vuelva a su rol tradicional en casa. Hace unos días ha salido varias declaraciones de la representante, o no me acuerdo qué cargo ocupa, de una asociación de empresarios, creo, de Madrid, diciendo que claro, si eres mujer y tienes hijos, pues entonces claro, no puedes compatibilizar con el trabajo, etcétera, etcétera. Y los roles de género tradicionales. El problema de los roles de género tradicionales no es que haya nada malo, como hemos dicho, en el cuidado o en otro tipo de roles, sino que son rígidos, que son impuestos y que son además excluyentes, de manera que si a ti se te identifica con un género determinado, pues tienes que cumplir ese rol para tener una valoración social. Solo por señalar, y acabo con esto, donde creo que se refleja de manera quizá más significativa esta reactivación
patriarcal, podemos hablar de cómo se está reforzando desde ciertos sectores de la sociedad toda esa ideología de la familia, como si solo hubiera un modelo, ¿no? La familia nuclear tradicional, la familia nuclear radioactiva, que dicen algunas feministas, ¿no? Por sus efectos perjudiciales, ¿verdad? Y, bueno, como todo lo que suena a feminismo, igualdad, lo llaman ideología de género, y, bueno, con otros términos todavía más despectivos, cuando no peregrinos, ¿no? Y en el caso concreto, además de la psicología, me parece muy sintomático el auge de eso que se ha venido a llamar el SAP, el síndrome de alienación parental, que habría que meterle mano en algún momento, porque, bueno, solo por mencionar, no podemos extendernos más, su autor lo llamó en un primer momento el síndrome de la madre maliciosa, ¿no? Es una figura que se apoya o se excusa en una supuesta fundamentación clínica o psicológica, pero que funciona como un mero instrumento jurídico en conflictos de custodia de niños. Y, bueno, en fin, yo creo que con esto lo podemos dejar aquí ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que sí, y creo que además poder reflexionar en estas cosas creo que es muy importante.